papás, mamá de Arminda, papás de Adair, fórmense también atrás, padrinos de velación, y tus padrinos de primera comunión, Arminda, tus padrinos de comunión. Ya fueron adelante. Están adelante. Ok, vamos a entrar nosotros. Los recibimos con mucho cariño a Arminda Ortiz Aguilar y a Adair Donaldo Marcos Irineo en este día en el que unen su vida a través de este sacramento del matrimonio. Le pedimos a Dios que esta bendición, este compromiso, los haga caminar siempre como una sola familia, en compañía de sus familiares y de sus padrinos. Que esta agua les recuerde su bautismo por el que son hechos hijos de Dios, les conceda el perdón de sus faltas, la vida eterna. Amén. Adelante.
Arminda Ortiz Aguilar y Adair Donaldo Marcos Irineo, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Apenas en la semana pasada celebrábamos y recordábamos aquel acontecimiento muy grande de salvación, que es precisamente la Semana Santa. Aquella entrega que Jesús realizó por su esposa la Iglesia, que somos cada uno de nosotros, y que la entregó hasta el extremo, donando su propia vida. Eso me hace pensar lo que escuchamos en la primera lectura, la carta de San Pablo a la comunidad de Éfeso, a los efesios. Dice San Pablo: esposos, vivan amando a sus esposas, así como Cristo amó y se entregó por su esposa, la Iglesia. Yo siempre lo he creído y es de esa manera, que cuando una pareja inicia sus pláticas en su vida, pues íntima, de confianza, de privacidad, y en donde en alguno de los dos surge esa inquietud de querer casarse, es porque realmente está convencida la persona. Cuando el hombre le dice a su esposa, a lo mejor entre broma, o la esposa no lo cree, o surge de la esposa y el esposo como que se queda pensando: ¿por qué no nos casamos? Es porque la persona está amando de verdad. Cuando el hombre le pide a su pareja después de unos años, o quizá en el noviazgo, quiero casarme contigo, esas palabras están demostrando el amor tan grande que tiene. Y la otra persona, al aceptar y el dar el sí, pues también demuestra ese amor que también se tiene. Por eso en ocasiones
Algunas personas, parejas que viven en unión libre, entre broma les digo, cásense, muéstrale tu amor a esta persona, tantos años ya viviendo en unión libre, cásense, que sea el matrimonio como el broche de oro para poder pues pedirle la bendición a Dios. Y cuando surge más que una inquietud, la decisión de querer casarse, entonces la vida de matrimonio no es tan pesada. ¿Por qué? Por el mismo ejemplo que les decía, cuando Jesús decide entregar su vida para con nosotros, su iglesia, Él la dona de manera libre y ya no le pesa el dolor, el sufrimiento que va a encontrar en el camino de ese amor mostrado a la iglesia. Muchas dificultades, es muy cierto, ya lo vivimos en la Semana Santa. Así también sucede con los matrimonios. Cuando vienen por amor ante el altar, ante el ministro de la iglesia, entonces esa decisión de amor hace un poquito más fácil la vida de pareja. Al hombre no le va a pesar cumplir las obligaciones de matrimonio, de papá, de esposo, de llevar el sustento a la familia, de cuidar por su familia, de prever lo necesario. A la esposa tampoco le va a costar trabajo desgastar su vida en compañía con el esposo, en la educación de los hijos, en mantener su casa, su hogar limpio, en tratar siempre de dialogar aquella situación que de repente incomoda, como en toda pareja. No va a costar mucho trabajo. ¿Por qué no va a costar? Porque ya es una decisión tomada con mucho amor. Y a mí en lo personal me agradó mucho que en esta celebración de matrimonio, porque no siempre se hace, que los padrinos de velación hayan dicho: padre, yo también me quiero confesar. Desde ayer yo también me quiero confesar, porque si voy a tener a mis ahijados, yo quiero estar en gracia de Dios. Quiero también pedirle perdón a Dios de mis pecados para poder pedirle que cumpla ese compromiso. Eso es algo muy bueno. Es algo muy bueno de los padrinos de velación, porque eso significa velar, cuidar por los nuevos esposos. Normalmente cuando se es padrino, lo que más preocupa a veces son los gastos. ¿Y qué tenemos que comprar? ¿Y qué tenemos que pagar? ¿Y qué tenemos que llevar? Y hasta el último viene la preocupación: pues yo también me quiero confesar, yo también quiero estar en gracia de Dios, yo también quiero estar en paz con Dios. Entonces, Arminda, Adair, Donaldo, pues este gran paso que ustedes están dando en este querer contraer matrimonio es una bendición de Dios. Lo más grande y el sueño de la mayoría de todos los hombres y de todas las mujeres, desde pequeñitos, desde niños, pues es querer un día casarse con quien tú crees que es el amor de tu vida, con quien quieres compartir vida por el resto de los años. Y para eso tienen el gran apoyo de la Santísima Virgen María. En el Evangelio hemos escuchado que María siempre está presente en el inicio de una familia, en las bodas de Canaán. Jesús con los apóstoles fueron invitados, quizá por allí, sentados esperando el alimento, y María está al pendiente, así como toda mujer que tiene un sexto sentido, se da cuenta cuando en la familia hace falta algo.
María va y le dice: hijo, ya no tienen vino. El vino, traducido en la Sagrada Escritura, significa felicidad. ¿Qué pidió entonces la Santísima Virgen? Hijo, este matrimonio ya no son felices. Ya no son felices. Y tristemente, hoy en día, conocemos a muchas familias, muchos matrimonios que ya no son felices. Ya no son felices. Que lo más fácil es dejarse un tiempo y volver a juntarse, y volver a dejarse, y volver a juntarse. Lo más fácil es pelear entre ellos, enojarse. Lo más fácil querer vengarse. Si fuiste infiel, ahora me voy a vengar de ti. Me voy a ir a casa de mis papás, me voy a ir para otro lugar, cosas de esa manera, y muy rara vez se pide pues la presencia de Dios en esos momentos difíciles. ¿Cuántas parejas que van perdiendo la felicidad en el caminar de los años? ¿Cuántos han venido ante la presencia de Dios y le han preguntado: Señor, tú fuiste testigo, tú fuiste el que bendijo mi matrimonio y ahora se me está yendo de las manos como esposo, como esposa? Quiero, Señor, que me des la fortaleza para rescatar mi matrimonio, para permanecer unido a mi esposa o a mi esposo. Eso a veces nos cuesta trabajo. Lo más fácil es, pues ya cada quien. La mamá va y le cuenta a todos los papás. El papá va y a veces le cuenta a los papás, pero le cuenta a los amigos. Y reciben consejos de un lado, consejos de otro lado, y al final no se soluciona nada. Por eso, la presencia de la Santísima Virgen tiene que ser muy importante. Hijo, ya no tienen vino, ya no tienen felicidad. Ustedes regálenle su matrimonio, esta unión que los va a realizar en una sola persona. Regálenle su matrimonio a la Santísima Virgen. Pídanle a la Santísima Virgen que ella sea la que cuide, la que custodie, la que a través de sus padrinos, de sus papás, de gente de buen obrar, de buena voluntad, puedan recibir también ustedes un consejo. Porque sin duda, al igual que todas las parejas, siempre se va a tener tropiezos, siempre. Y es lo más natural. Pero de esos tropiezos, que no son errores, se puede fortalecer el matrimonio. Entonces hay que pedirle mucho a Dios, mucho a la Santísima Virgen, lo que dice otro texto, el libro del Génesis, que lo que Dios ha unido, que nunca lo separe el hombre. Pónganse de pie. Antes de entrar al sacramento del matrimonio, vamos a realizar el sacramento de la primera comunión de Arminda. Pásenle por aquí sus padrinos, de quienes van a ser de primera comunión. Vamos a bendecir esta Biblia, esta vela y este rosario para poder entregárselos. Señor Dios nuestro, te pedimos que a través de tu palabra te dignes bendecir esta vela que nos recuerda la presencia de tu Hijo resucitado. Esta vela donde se encuentra tu palabra escrita y este santo rosario, para que la Santísima Virgen acompañe a tu hija en este caminar dentro de su sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguenles la Biblia. Recibe la Biblia Arminda. En la Biblia se encuentra la palabra de Dios escrita. En la Sagrada Escritura se encuentra la palabra de Dios, aquella palabra que es luz para nuestros pasos. No nada más es un recuerdo, Arminda, para tenerlo en casa, hay que leerlo, especialmente los evangelios, leerlo en compañía de la familia. Dice el Papa, ahora ya santo, San Juan Pablo II, familia que reza unida, permanece unida. Recibe ahora
esta luz representa a Cristo resucitado. Estamos en este tiempo de Pascua. Es la luz que nos hace caminar en la luz de la palabra, quitando toda oscuridad, todo pecado. Esta luz que acompañe tu sacramento de esta primera Eucaristía, comunión que vas a recibir, sobre todo también que acompañe tu vida nueva a través de este sacramento del matrimonio. Vamos a darles un aplauso. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Arminda, Adair, Donaldo, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos, encárguenle el ramo aquí a la madrina o al padrino, a la madrina. Unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios. Adair, Donaldo Marcos, te acepto a ti, Arminda Ortiz, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Arminda Ortiz Aguilar, te acepto a ti, Adair Donaldo Marcos Irineo, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Vamos a darles un fuerte aplauso. Acerquen los anillos, las arras, lazo, cojines, todo lo que se vaya a bendecir, Biblia, velas, rosario. Acérquense los cojines también, si hay padrinos. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Arminda y a Adair Donaldo. Santifícalos en tu amor. Que estos anillos, estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden el cariño que ahora se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguenles los anillos. Arminda, recibe este anillo
como signo de mi amor y de que siempre seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adair, recibe este anillo como símbolo de mi amor y que de siempre te seré fiel, amarte, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te pone nerviosa Adair, Arminda. Recuerden que los anillos siempre es en la mano izquierda, porque lo más sagrado es lo que se promete con el corazón. Lo más cercano al corazón es la mano izquierda. Ahora entréguenle las arras. Pon tus manos arriba, Adair, las tuyas abajo. Arminda, las tuyas abajo. 3 veces. Arminda, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Adair, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en la señal de los bienes que vamos a compartir. Cuenta tus arras, Arminda. $14, de hecho son 13, una moneda para aquí, para el niño. El significado, recordando el significado de las arras, cada arra representa un mes de la manutención. Por eso es el compromiso de que no falte nada de parte del esposo y de parte de la esposa de administrar lo que vamos a compartir. Y hay una arra sobrante, esa arra, la número 13, es para hacer obras de caridad, para ayudarse entre familia, para ayudar a las personas que lo necesitan. Tómenla juntos, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Todos decimos amén. Ahora pónganse de rodillas y van a encender las velas, padrinos, y van a tener la vela encendida mientras realizamos la oración universal. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre, pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos, Arminda y Adair Donaldo, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. A cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Los padrinos tienen la vela, ustedes padrinos, ustedes la vela encendida. Para que Dios les conceda a Arminda y a Adair Donaldo salud, paz y trabajo y alegría, oremos. Para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica, oremos. Para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, oremos. Para que sean papás responsables, sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter, en la integridad de la fe, oremos. Para que los papás de Arminda, de Adair Donaldo, se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos, oremos. También pidamos por el eterno descanso del papá de Arminda, para que a través de su intercesión ante Dios, este matrimonio siempre prevalezca unidos, que el Señor le conceda vida eterna, oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos Arminda y Adair consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Entrégueles ahora la vela, padrinos. Es el significado que yo les decía en la reflexión. Mantener la vela encendida es un signo de los padrinos de velación, velar, cuidar con sus consejos a estos nuevos esposos. Ahora van a colocarles el lazo. Padrinos, coloquen el lazo. Arminda y Adair, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre en este momento en el que la Santa Madre Iglesia implora solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes. Se les coloca el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Todos decimos amén. El lazo es el que los une, caminando a la par, ni adelante ni atrás, y el significado del lazo es Dios quien une esta unión matrimonial. Tomen asiento, permanecen de rodillas hasta el momento de la paz, solamente los esposos. Cantamos. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de tu gloria. Hosanna, Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija Arminda Ortiz Aguilar, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédele crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate de tus hijos Arminda Ortiz Aguilar, Adair Donaldo Marcos Irineo, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor, nos damos la paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De pie, oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido, Arminda y Adair Donaldo. Unifícalos en un mismo corazón, a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a darles un aplauso en esta unión matrimonial. También damos un aplauso a los padrinos de velación, de comunión de Arminda y a sus papás de los nuevos esposos. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. A cada invocación respondamos amén. Arminda Ortiz Aguilar, Adair Donaldo Marcos Irineo, que el Eterno Padre les conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pues muchas felicidades. Pasen buena tarde. Que Dios les bendiga.
Tiga sana kita mau makan kota. No tengo. ¿Cuál? No entiendo, ¿no? Vete para acá. Más para acá. Ándale, ahora me... Yo no lo creo. Te lo regalé. Para allá, la sombra para el bebé. Pásate.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Jesucristo, Dios siempre verdadero, que por mí y por ser vos que tengamos sobre todas las cosas. A mí me pesa en el alma con todo su corazón de haberos ofendido. Propongo enmendarme a su tiempo, confesarme cuando ustedes lo hicieron en satisfacción de mis pecados. Así confío en vuestra bondad, infinita misericordia, que me los perdonéis por vuestra preciosísima sangre y me daréis la gracia para nunca más pecar. Amén. Gloria al Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros a tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Oh María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Señor San Miguel Arcángel, Santísimo Sacramento, amorosísimo Padre, bendiciones a ti, Virgen pura, bendiciones a ti, gloriosa, para ser nuestra madre amorosa, descendiente feliz de penar, para ser nuestra madre amorosa, descendiste al feliz de penar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Los cielos y la tierra sean por siempre alabados.
Bueno, se vale pedir, por aquí hay algunas peticiones que nos están diciendo, pueblos de Guerrero, también tristes recuerdos. Se vale pedir las canciones que quieran escuchar con todo el gusto. Estamos de fiesta, me vale para poder complacerles. Sí, gracias por acompañarnos. Pues aquí es. Así es. Aquí así es. Gracias, sí, gracias por acompañarnos. Una fiesta aquí. A ver, felicidades, felicidades. Lo que hoy estamos viviendo es muy difícil. Ya te dije, no lo vimos ustedes. Valórenlo. Sí, gracias.
este flaco cabrón todavía. Flaco. ¿Quién tiene la culpa? Mezcal. Dile que ahorita vamos, ahorita vas que salga este cabrón, ya se va tu padrino. Y ahorita que se vaya, ahorita nos vamos para allá. No, ahí la bola tengo que levantar. Y la corona lo va a traer aquel, güey. Arreglamos de los panes. Va ahorita, sí. Ahí lo voy echando, ¿no? Sí, vamos. Al revés, ¿quién es ardilla donde es? Ándale en tu mano, ya tengo las costillas. No te voy a llevar el lazo. Ahora. Mano, que métate en la conagua. Dale. ¡Ey, ey! ¡Mezcal chulo! ¿Lleva o no lleva? Nomás un rancho. A la pobre es un esmague. ¡Ay, la conagua! ¡Métate en la conagua! Ya va. ¿Sí? Ya va. Ya va. Ya va. ¡No es! Ya va. Ya va. Acá. ¿Te vas a ir? ¿Quieres? No. No, ahorita.
Ya va, ya. Cállate, mundo. Ya lang. Sí, hả? Sí, chưa? Ay, no condena. Nadie te me investiga, no conecten. Listo, tingin na. Vamos, te me hace pantal, vamos, te trotisque. Bueno. Yo no conozco, yo no machete que estoy muy sentado y que. Ay, no se me con él. Ay, mamá, que se nos cuenten. Yo no conozco. Así que, hasta pantalones que, tortis que. No te lo puedo saber. No, quítalo. No, está arriba, no vas a llegar. Póngalo adentro. Que te lo ponga adentro, dime. Luego sí tienes que andar llevando eso. Ándale así, ya después te voy a bailar todo. No tiene un hilo, porque ya se rompió. ¿Qué? Ponle la bolsa mismo, esa bolsa que está ahí, tienes ahí. Aquí te voy a ocupar. Hondo, jamás lo leí con la bolsa. Vamos a tu balasque. Así que. Vamos a tu balasque, estamos como el que vino con la testigo, ¿no? Mami mami sarote ta. Mani que me vas ahorita no me mata como te vas la güey. Se me hace pantalón. Dice que necesita música. ¿Para qué te balas? ¿Para qué te me estás hablando que te pantalís? ¿Cómo te balas? No te vas a bajar de ahí, Martín. Sácalo como rápido.
Apenas hicieron tortillas en él. Pero le pega fuerte, para que entienda, a veces calienta. No, ¿qué? Están esperando. Ahí está. Ay,
no con este sí, weón. Si tú a la mía que no con este sí, weón. ¡Ay, viejo! ¡Ni chumalito! ¡Chupaltaste! ¡Chupaltaste, ya viejo! Pasamos aquí, ¡Hola, mundo! Quítale ese hueso.
Sí, por eso les decía primero. Ya, ven. Sí, ya está. Me mandaron con este. ¿Qué cosa es? A ver, trae. ¿Qué cosa es? ¿Con piedra? Para el novio. Para el novio. Para que se pongan las pilas. Bien, otro. Derecho, derecho, derecho. Ahora. Ahí de frente. Así para acá, para